Tal al invitado que tenemos y con quien vamos a tener la entrevista en el día de hoy. Hoy tenemos a Daniel Carral de la Sala Primera de Casación Penal Bonaerense, con quien vamos a estar hablando sobre algunos temas interesantes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación y por permitirme compartir este espacio con ustedes. No, gracias a usted, doctor, por llegarse hasta acá, hasta la radio. Primero, yo es la primera vez que lo conozco, no lo conocía, Pilar sí ya lo ha visto. Recién hablábamos fuera de micrófono de cómo iba a ser la entrevista. Es una mesa de café, falta el café. Falta el café. Estamos esperando que llegue. Vamos a ver si, si llega, bien, si no lo tomamos después fuera. Lo tomamos después. Una charla de café y bueno, los temas, yo sé que Pilar tiene ahí un par de preguntas picantes. Bueno, cómo no. Pero no sé si ya con cuál querés empezar, Pilar. Y vamos a empezar con una fácil. Nombre, colegio y escuela, dijo, ¿no? ¿Cuál es la función de casación? Bueno, es una buena pregunta porque es importante que la gente por ahí entienda cuál es nuestro trabajo, cuál es el trabajo que en este caso me toca a mí y a mis colegas. El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires es un tribunal de jurisdicción penal, ¿sí? Tiene jurisdicción en toda la provincia de Buenos Aires y tiene una función principal, que es la de revisar los pronunciamientos y sentencias que dictan los tribunales en lo criminal, ¿sí? Los tribunales en lo criminales, la gente ya más o menos tiene una idea, y decide sobre las causas más graves, los delitos más importantes que afectan a los bienes jurídicos más importantes, y esas son lo que es materia criminal en la competencia. Después tiene otras intervenciones, a veces como una suerte de instancia extraordinaria respecto de algunas decisiones que se dan durante el proceso, ¿sí? Además de controlar la regularidad de prisiones preventivas, por ejemplo, o atender necesidades que tienen que ver con garantizar derechos humanos en lugares de detención, por ejemplo, en materia de habeas corpus también es un tribunal de alzada, es un tribunal que la Corte también le ha encomendado no seguir de cerca, sino claramente dedicarse a tramitar en conjunto con un organismo del Supremo Tribunal de Provincia la situación de las personas privadas de libertad en dependencias policiales, que se está regularizando hacia cifras, hacia un número de personas sobre las que pueda responderse, garantizando que el trato que reciban en ese lugar no sea ni cruel ni inhumano, ¿no? Entonces, a partir de un plan de infraestructura de alcaldías que está llevando adelante el Ministerio de Justicia, se está avanzando mucho en esa materia, y esas son funciones no habituales, pero a las que sí también se aboca el Tribunal de Casación Penal. Doctor, hacen foco en el tema, usted recién decía sobre las unidades las comisarías más que nada. O sea, hay muchas comisarías que tienen superpoblación. Todas. No, yo pensaba que eran algunas. No, todas. A partir de este nuevo programa, felizmente, paulatinamente, se ha logrado establecer en dos prioridades. Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar sobre un conjunto de comisarías, inicialmente 15, luego fueron 21. Esas comisarías, en rigor de verdad, el 90% no tiene ningún detenido. Hay dos comisarías que tienen una cantidad admisible de personas privadas de libertad, y hay una comisaría que tuvo algunos problemas porque albergaba bastante más gente de la que podría considerarse razonable y admisible en función de las instalaciones que tenía, y que poco tiempo atrás tuvo un incidente que provocó que se trasladaran esas personas hacia las alcaldías departamentales. O sea que en ese sentido, en las que intervino la Comisión Interamericana están solucionadas. No solo el Poder Judicial ha efectuado como 170 clausuras, y la propia autoridad administrativa del Ministerio de Seguridad como 150, por diferentes razones, sea porque tiene más gente de la que debería tener, sea porque las instalaciones no son adecuadas o porque no están preparadas para separar determinadas grupos, ¿sí? de personas alojadas que requieren tener otro contexto de encierro. Sí, además las comisarías no están preparadas y el personal no está preparado para cuidar detenidos, y esto le resta funciones de seguridad.
Los últimos 2 años se llevó adelante un programa de infraestructura en alcaldías que va a permitir por primera vez en muchos años 12.000 plazas para entonces regularizar esta vieja deuda que tenemos en cuanto a las personas privadas de libertad en comisarías, brindar mejores condiciones de detención en alcaldías y trabajar sobre un programa de planificado de traslado de personas de alcaldías hacia las unidades penales, porque las comisarías la idea es que solo algunas queden funcionando para albergar las primeras 48 horas, a lo sumo 5 días. Luego después pasarían a una alcaldía, que en general están asociadas por partido municipal, digamos, que a su vez integra un departamento judicial. No todos los municipios han colaborado en esta tarea, pero la gran mayoría de los municipios han colaborado conjuntamente con el Poder Ejecutivo Provincial para instalar ahí alcaldías que están de alguna manera estandarizadas, tienen la capacidad para alojar 312 personas, es bastante, y en un total, como te decía antes, de 12.000 plazas. Sí. Un programa que es paulatino. Este año esperamos contar con 4.000. Acá en La Plata, de hecho, hay 3, de la unidad 9, la Petinato y claro, la 3. Acá tenés, bueno, La Plata tiene varias unidades, tiene alcaldías, bueno, es un panorama bastante. Pero también tenemos problemas y recientemente ha habido algunas decisiones jurisdiccionales respecto a comisarías que han tenido o han sufrido problemas de hacinamiento, por así decirlo. Claro, pero también tenés el hacinamiento dentro de las unidades de también las alcaldías, sí, porque el servicio penitenciario no tiene el cupo para poder alojar eso la gente que está en la alcaldía. Es cierto, sí, es muy bueno el dato que contás, porque justamente hace pocos días los jueces de ejecución que habían dictado algunas medidas restrictivas con buenas razones, se reunieron con el Poder Ejecutivo y a partir de nuevas propuestas del Poder Ejecutivo sobre mejoras edilicias y mejoras en algunas de las condiciones que habían llevado a dictar esas suertes de veda de ingreso de personas para alojarse en las unidades, bueno, hay un paulatino, una paulatina modificación en cuanto a ese cupo a partir de mejoras. Y entonces este proceso permitiría trasladar a alguna de las personas que ya están, o mayor cantidad de personas de alcaldía a penales. La última pregunta que le hago yo al respecto es el tema de, son los containers, que estaban diciendo los famosos containers, bueno, para alojar detenidos en las alcaldías. Pensarlo como container es un poco, yo entiendo que hay una inclinación a pensarlo así, quizás porque por prejuicio, porque no los conocemos. La primera mirada, que nosotros en el Tribunal de Casación hicimos un informe en el año 2019, desde el 2018 a 2019, sobre la situación carcelaria en general. La situación carcelaria en general nosotros la calificamos, adjetivamos de alguna manera como una crisis humanitaria, que merecía una política de Estado especial, que merecía una atención especial, y de hecho nosotros hicimos ese trabajo porque la Suprema Corte nos encomendó que nos abocáramos a esa tarea, y porque además la Suprema Corte tiene a su cargo la ejecución de la sentencia de un fallo conocido que se llama Verbitsky, que tiene que ver justamente con problemas de la población carcelaria. En ese programa había la posibilidad de utilizar pabellones modulares, ¿sí? ¿Qué son esos? Que uno puede decir container. Bueno, es algo más que un container, porque hoy digo, la verdad que en otros países hay escuelas que se arman a partir de container. En Argentina, en Buenos Aires, uno puede ver shoppings con pabellones de containers y demás. Son modulares. La verdad es que lo que uno podía apreciar es que inicialmente cada persona tenía su propia cama, algo que hoy en la comisaría no hay. Digamos, no hay suficiente cantidad de colchones para la cantidad de gente. O sea, no tienen camas, sino son... Tenían lugares donde guardar sus pertenencias, tenían calefacción y aire acondicionado, el sistema era ignífugo. Sí faltaban áreas comunes, porque para una persona que puede estar más de lo previsible en ese lugar, más de 30 días, bueno, los pabellones modulares eran escasos. Entonces, con el traspaso del gobierno, cuando asume el actual gobierno, toda la administración de esos pabellones modulares dejaron de estar repartidos entre Seguridad y Justicia, y se encargó Justicia exclusivamente de llevar adelante. Y a partir de la intervención de organismos de derechos humanos que sugirieron cómo trabajar sobre una infraestructura un poco más amable,
la verdad que se hicieron modificaciones muy interesantes, ampliando entonces esos pabellones modulares y, por ejemplo, trabajando sobre un lugar común, que a veces se suele denominar salón de usos múltiples, es un genérico que tiene que ver con un patio cerrado que hace como una especie de distribuidor de los diferentes pabellones, donde pueden esparcirse, pueden moverse, pueden juntarse con sus familiares, y anexaron algunas otras condiciones de seguridad y algunas otras condiciones que mejoraban la calidad de vida que lleva adelante la persona detenida ahí. Con lo cual, aún no están puestos en marcha, pero entiendo yo que próximamente sí se van a poner en marcha y podrían incluso utilizarse, no sé cuál es el destino que le dará, porque eso en definitiva es una decisión del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, pero bien podría ser, por ejemplo, para las personas detenidas que están en la última etapa antes del egreso, podían transitar por esos lugares, por ejemplo, digamos, sí, y permitir que el flujo de detenidos en las unidades aminore un poco. ¿Sí? Claro, en ese caso, como serían los valetudinarios que le dicen, los que están ya de 70 años No, a pero salir, sí, puede ser, pero no necesariamente, porque tenés un montón de gente que está en un régimen abierto. Los de régimen, claro, ¿qué se dice? Claro. Los de No, régimen pero régimen abierto es abierto, cualquier persona que ha transitado ya diferentes etapas de la ejecución de la pena, que son progresivas y que, bueno, tienen que ver un poco también con el rendimiento de esa persona. Para y llegó la libertad. Llegó al régimen abierto. Se trata de una persona que ha ido cumpliendo determinados objetivos y estándares que tienen para pasar de etapas, y es la etapa previa al egreso anticipado, sea por una libertad condicional, sea por una libertad asistida, y bueno, es importante que tenga esa transición en buenas condiciones. Una de las preguntas que, bueno, en base a lo que tiene también pensado Pilar, un hecho mediático, Sí. usted como juez de casación, ¿se le molesta? O sea, cuando tiene que dar la resolución, si tienen cierta presión los si tiene jueces alguna para- presión con eso. Mirá, desconocer que un hecho mediático tiene una mirada especial sobre los jueces es desconocer que si yo te dijera que no sobre jueces y juezas, te estaría negando lo que es una realidad, porque nosotros somos personas y te pasa lo que le pasa a cualquiera. Solo que nosotros estamos capacitados para administrar esas presiones. No es que no existan, o no, Claro, sí. presiones que a veces tienen que ver con cómo vos podés recibir ese tema o el impacto social o mediático. Yo a veces tomo decisiones, trato, mal que les pese a ustedes los periodistas, pero la verdad es que a veces trato de no escuchar noticias, de no leer noticias. Eso es lo que voy. O sea, eso es lo que quería de la pero en respuesta. general en la vida, digamos, qué sé yo, como quizás estar al tanto de las noticias más trascendentes y no tanto de las crónicas policiales y demás. Pero con respecto a eso, aún así, porque a veces no podés evitar el impacto, yo te comentaba antes de ingresar al estudio si es un error o no, pero no tengo redes, entonces me ahorro un poco toda esa discusión que puede estar quizás más centrada en algunas redes sociales en especial. Vos tenés que pensar que la persona que toma una decisión en el Poder Jurisdiccional, y no hablo solo del fuero penal, en cualquier fuero, sí, pero especialmente en aquellos que tienen que ver con un interés público, como puede ser condición administrativo, penal, laboral y demás. A veces es un poder contramayoritario. Nosotros no es función nuestra darle razón a lo que piensa la mayoría. A veces coincide una decisión justa con lo que piensa la mayoría. Y muchas otras veces no, es un poder contramayoritario. Es decir, a veces tomamos decisiones que a la gente puede no gustarle, pero son decisiones que se corresponden en primer lugar con la vigencia de los derechos constitucionales, y en segundo lugar con la aplicación de la ley que corresponde al caso, que además debe responder a una decisión que sea justa y que se corresponda con la realidad. Entonces, eso a veces a la gente no le gusta. Y eso puede traer implicancias desde personales, familiares, e incluso en la toma de decisión. Ahí puede haber decisiones que incluso afecten intereses corporativos, que afecten intereses de otros poderes del Estado. Bueno, es cierto que son decisiones que cuestan más, pero uno tiene que saber administrar cualquier tipo de presión, y en eso está, en definitiva, la independencia del Poder Judicial. Tratamos de que esto sea un pilar en cualquier sistema, y creo que en general se logra. Lo voy a llevar 2 años atrás.
la años. pandemia. A ver, la pandemia. Bien. Porque se ha escuchado muchas veces, no sé si la gente en general, abogados, dijeron, durante 2 años los jueces no hicieron nada. El Poder Judicial estaba cerrado. Bueno, no, francamente te digo que eso no fue así. No solamente, y no hablo solo por mi tribunal, hablo por el Poder Judicial en general. Por supuesto, habrá casos o situaciones particulares donde el servicio puede haber tenido alguna mengua, pero te aseguro que el nivel de sentencias en todos los niveles se mantuvo, salvo en el caso de aquellos juicios que no podían realizarse, pero no porque los jueces no querían, porque los juicios tienen que realizarse, los juicios de debate, ¿sí? Tienen que realizarse de manera personal. Ahora, todo lo que podía hacerse de forma telemática a través de las plataformas, hay muchas situaciones donde se discuten otras cosas, audiencias técnicas, donde se discuten lo que la gente conoce como probation, que es una suspensión de juicio o prueba, ¿sí? Un juicio abreviado donde uno renuncia al juicio público, pero hay una audiencia que el juez tiene que hacer para conocer al imputado. Muchas de esas situaciones se podían manejar a través de las plataformas y se hizo todo lo que se pudo hacer, ¿sí? Desde salvo aquellas cosas que requerían ser necesariamente efectuadas de manera personal y con participación de muchas personas, ¿sí? Porque incluso he sabido de fiscales que indagaban con las medidas sanitarias del caso, que tomaban declaración, no digo indagar, eso está mal dicho, con las medidas sanitarias del caso, le han puesto el cuerpo, como muchos otros, y hubo cosas que no se pudieron hacer, pero porque la realidad hace que estaba prohibido hacerlas. En el caso nuestro, que es un tribunal técnico, que no necesita obligatoriamente hacer esas audiencias multitudinarias y demás, nosotros tuvimos la misma estadística de nivel en cantidad de decisiones que cualquier otro año. No hubo merma. Por supuesto, costó un poquito organizarse al principio de cómo trabajamos, porque trabajar telemáticamente fue no tener ese contacto diario que uno tiene con un equipo de trabajo, con los colegas en la discusión de algunas situaciones o en el acuerdo donde discutimos cuál va a ser la decisión que vamos a tomar, cómo valoramos la prueba, qué tal. Cuando en definitiva lo que hacemos es examinar la decisión sobre la cual se impugnó. Bueno, eso costó empezar a hacer ese trabajo a través de comunicaciones de mails o a través de plataformas o a través del WhatsApp o a través de llamadas entre nosotros mismos. Pero lo que te puedo decir respecto a lo central de la pregunta es que yo he visto mucho compromiso de la gente del Poder Judicial y te digo, no soy corporativo y tengo muchas veces una mirada crítica sobre algunas situaciones del Poder Judicial que integro, pero sí sé que hubo un compromiso de muchísima gente, te diría de la mayoría de la gente del Poder Judicial y le han puesto el cuerpo y se han preocupado y así como muchas otras agencias del Estado. Y te diría que estadísticamente te lo podría mostrar en números, que lo que, por lo menos la actividad que yo tengo más cerca, no hubo una merma en el servicio. Doctor, lo llevo a un tema político. Estamos hablando, está bien, hablar de justicia, hablar de justicia política y todo es política. Todo es también, política, no es política partidaria esto, pero es política, por supuesto. Si le pueden aclarar algo a la audiencia, por ejemplo, lo llevo a un tema que me va a decir si lo puede contestar sí o no. ¿La vicepresidenta está proscrita? Es un tema político casi partidario. No, le pregunto al juez del Tribunal de Casación que me lo explique. Yo te puedo dar ¿Por qué dicen que está proscrita? Te puedo dar una respuesta técnica. La respuesta técnica, por supuesto creo que hay una respuesta también política que no me corresponde dar a mí. La técnica quiero. Desde el punto de vista técnico te diría que no estando la sentencia firme, no hay un impedimento. Nosotros no tenemos, como pasó en Brasil. Brasil, Lula no pudo ser candidato porque tenían una ley que en algún momento se intentó legislar aquí también, por eso digo que detrás de esas cosas a veces hay decisiones políticas de política partidaria, ¿no? Me refiero. La vicepresidenta, si hoy quisiera ser candidata, podría hacerlo desde el punto de vista que la sentencia no está firme. El punto es cuándo va a estar firme. Claro, por eso. Porque también, si está firme se ejecuta y es una sentencia condenatoria que implicaría, por lo que recuerdo, es una pena de efectivo cumplimiento.
Con lo cual creo que eso es de lo que se ha hablado. Técnicamente, mientras la sentencia no está firme, esa inhabilitación, ¿sí?, como Claro, pena también sería accesoria medio loco no se puede ejecutar. Si ella ahora el 25 dice no me postulo o si me No, ya lo dijo, digamos. ya lo viene diciendo, pero Vino bastante claro, con presión de texto, digamos, lo dijo diga varias que veces, sí, y pero bueno, eso ya no le me bajen corresponde. justo la sentencia. Bueno, por eso dicen que implica, está- claro, sí, eso técnicamente es así. A veces uno puede especular con los tiempos que lleva a tramitar un recurso y entonces uno podría inferir que, de acuerdo a lo que regularmente demora un recurso, la sentencia podría no estar firme para el momento del acto eleccionario. Pero bueno, eso son especulaciones. Sí, sí. Además, yo no sé, digamos, la vicepresidenta, si manifestó públicamente que no sería candidata, también debe tener otras razones que no sé si van por ahí. Sí, no, En lo técnico, creo no, que la parte técnica nomás. Sí. Dijimos que iba a ser una charla de café picante. Estaba muy caliente lo que le pusieron sal al café y no me avisaron. Hay una causa de una persona que había sufrido un paro cardíaco en su lugar de trabajo y que se contagió de COVID en el 2020. Usted y Ricardo Maidana firmaron la absolución de esta persona que se había robado una vaca, Ahora sí. la faineó No, está. y Te y miraba se la con comió. una cara. No, porque Mirá, esto no van a poder ver en el canal de YouTube, pero No, ¿a dónde te quieres llevar? por ahí la gente no sabe, pero nosotros sacamos como tribunal cerca de 8.000 sentencias al año. Claro, sí, y en este difícil. momento somos 4 salas, o sea, un total de 8 jueces. Y- Algunas me acuerdo. Sí. Pero bueno, sí, este es un caso que sí me acuerdo porque tiene algunas características especiales, incluso porque se ha comentado en alguna doctrina, alguien ha comentado el fallo, ha tenido alguna Sí. trascendencia. Más que nada como, para que la gente entienda el caso es el siguiente, es una persona, peón de campo, que hacía labores propias de la actividad en un campito. El señor tuvo un paro cardíaco, un infarto, mientras estaba trabajando. El médico que lo va a asistir le contagia COVID, o sea que en plena época pandémica, ¿no? Bueno, él entra, por supuesto, no puede trabajar, está un tiempo aislado. Tenía un grupo familiar conviviente que era una señora que tenía a su vez 3 hijos. Él permanece aislado durante todo ese tiempo de recuperación, no solo cardiovascular, sino también del COVID. Bueno, la cuestión es que no tenía ningún tipo de asistencia y su empleador no le pagaba el sueldo. Y él le reclamaba el sueldo y no se lo pagaba, que tenía que esperar, que la situación estaba difícil, pero él no tenía ningún tipo de asistencia al Estado. Y en una oportunidad en que va a visitar a la familia, a su compañera, que tenía 3 hijos, según surge de la explicación que da, estaba llorando que los chiquilines hacía 2 días que no comían. Y no había forma en esa época de buscar alternativas. Y la respuesta del Estado, por más mecanismos que se implementaron, no era inmediata nunca. Y él le reclamó a su empleador que por favor tratara de atender esa situación, incluso con alguna cuestión del campo, un producto del campo, necesitaba que los pibes coman. Bueno, no le prestaron atención y él fue y faineó una vaca y le dio de comer a los pibes. Lo condenaron a 4 años de prisión y 60.000 pesos de multa, creo que algo así, porque es un delito que tiene en función de quién es el que comete el delito, que también es una discusión, pero es una discusión que habría que dar ya a nivel legislativo o en una interpretación muy finita de cuál es la conducta prohibida, quién es y por qué se agrava. Sí, es parecido al cuento de por un par de botas, ¿no? Una cosa así. Más o menos. Sí. Cuestión es que lo que argumentaba la defensa con Tino, como buen Tino, y apoyado en buenas razones para esto, es que la persona había estado en lo que técnicamente se conoce como un estado de necesidad, que justificaba hacer lo que hizo. Digamos, él tenía en riesgo 3 chiquilines que necesitaban alimentarse en una desesperación porque quien justamente debía pagarle el sueldo no lo había hecho
y evadía esa obligación, y el Estado siempre llega tarde a eso, y el hambre es hoy, ahora, en una situación de pandemia. Un tipo que venía a estar infartado, digamos, todo mal. No tuvo soporte de una RT, no tuvo la atención siquiera humanitaria de su empleador, porque claro, pero sí el Estado y el mismo Estado después manda dice, preso. bueno, usted tendría alternativas para haber recurrido. Es una mirada, es una opinión, y técnicamente puede el juez o la jueza que lo condenó, no recuerdo quiénes fueron, podría llegar a tener un punto de vista que diga, mire, usted tendría algunas otras alternativas a las que podía haber acudido. Pero yo creo que todas las cosas hay que ponerlas siempre en contexto. Los hechos que uno juzga necesita ponerlo en contexto. ¿Por qué? Porque si no los interpretan. ¿Sí? La mejor forma de interpretarlos respecto a si efectivamente esto se corresponde con un delito y cuáles son las características de ese delito y demás, hay que ponerlo en contexto. Y el contexto era claramente indicativo de un estado de necesidad, digamos, de una persona. Con las circunstancias que estoy dando, la verdad es que uno podrá discutir si era tan inminente o no inminente la gravedad de la situación. Mire, son 3 pibes que no pueden comer, un patrón de estancia que no le paga el sueldo al peón, que no cumple con su obligación, y un tipo que está recuperándose de un infarto y que no tiene otra chance, y 3 chiquilines que están sin comer. Claro, recién hablábamos, antes de empezar el programa, sobre el tema de muchas veces las comunicaciones que le hacen a los jueces, o al fiscal, y después le llega al juez. O sea, acá hay que ver cómo estuvo armada desde el principio el acta de procedimiento que hicieron, qué es lo que consta en el acta, para que la jueza después llegue a darle los 4 años que le dio. Creo que a mí me parece que en este caso puede haber muchas juristas que coincidan con el punto de vista técnico del juez que condenó. Como todas esas circunstancias pueden ser opinables, pero yo digo, cuando uno abre, el primer voto de ese fallo fue el doctor Maidana. Él fue el primero que analizó y plantea estas circunstancias, yo estuve de acuerdo, que justamente tenía que ver con esa mirada de las circunstancias que rodearon, porque además no es que se nos ocurrió a nosotros pensar en eso, estaba planteado en los papeles también, como decimos. A ver, la situación esta estaba explicada por este señor, por su defensor, estaba en los papeles. Bueno, era una vaca Angus, que yo entiendo que esto es el capital del campo, del señor, que sí, pero en una situación de emergencia uno a veces toma decisiones de urgencia en función de qué valor es más importante. Y la salud y la vida de 3 chiquilines, en ese caso, es más importante que la posibilidad de afectar mínimamente el patrimonio de un estanciero. Mucho más si ese estanciero, por ahí es un tipo que tiene un campo, no lo recuerdo, pero en todo caso el empleador no había cumplido con sus obligaciones. Que también tendría razones por las cuales no había cumplido, no lo sé, pero no se puede cortar por lo más fino, y en este caso, sí, la situación, si hay una situación de hambre que paliar, la persona está justificada por el mismo derecho, el mismo sistema normativo, a afectar mínimamente de la forma que lo hizo para resguardar un bien muy preciado como es la salud y la integridad física de ese. Vamos a dejar algo en claro, que es en este hecho, porque por ahí algunos nos está escuchando y dice, tengo la necesidad de darle de comer, va y sale a afanar. Hay que dejarlo en claro que... No, por eso digo siempre el contexto, por eso siempre digo el contexto. Este contexto estaba rodeado de la pandemia, de la imposibilidad de trabajar, de la imposibilidad de acceder a muchos servicios, bueno, lo que todos vivimos, y a nadie se le puede escapar. Y algunos no lo cumplieron. Pero bueno, eso también es un tema político, no lo quiero llevar a eso. Si no vamos a entrar mal, va a terminar mal la entrevista. Pero sí, es realmente, claro, se les hace muy difícil a veces, ¿no? O sea, tienen que estudiarlo, analizar bien todas las causas. O sea, todo el porqué de la causa. Yo creo que en definitiva esta decisión, que puede ser discutible desde el punto de vista técnico, además yo creo que es una decisión absolutamente justa. Absolutamente justa. Digamos, los 2 jueces, el doctor Maidana, que es quien, como te decía, es el que emite la primera opinión en este sentido y que yo no dudé en adherir, ninguno de los 2 dudó de que la solución justa para el caso era esta y que teníamos buenas razones en derecho para decirlo. Tengo tantas preguntas para hacerle ahí. Lo llevaría el tema, si queréis vamos a una tanda, no sé cómo estará. Sí. Santiago, podemos hacer una pequeña tandita y... La información judicial te la entregamos de primera mano con especialistas en Radio Capital.
madera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic. Vamos a contar Bueno. por qué hicimos la tanda, más que nada. Pues se nos estaba desarmando el estudio. Se cayó uno de los paneles. No pasó nada. No. Bueno, te recordamos que estamos en esto es Actualidad Judicial en AM Radio Capital 91.3. Nos buscás en la aplicación de la Play Store. Entrás, pones Radio Capital 91.3. Ahí nos contactás en Facebook, en Instagram, en YouTube, también en Twitter, y si la querés ver, escuchar por la web directamente, radiocapital913.com.ar. Estamos con el doctor Daniel Carral, que es juez de casación de la Sala 1 de la provincia de Buenos Aires. Una entrevista que vamos a contar el entorno de esta entrevista, el backstage. Una semana que Pilar me llamó el martes, la semana pasada, me dice: Juan, el lunes lo quiero tener a Daniel Carral. No, si contesta, lo invitamos. Vemos toda la semana, nerviosos los dos. Más Pilar estaba bastante complicadita. Anoche me dice: estoy nerviosa. Digo: cálmate. Es un juez, está bien, lo vamos a tratar como juez. De último, cuando llega a la radio, le preguntamos cómo te tratamos, cómo querés que te tratemos, que fue lo que hablamos. Dijo: si vos me tuteás, si no me tuteás, te voy a decir que me tuteés. O sea, por eso yo por ahí lo traté. No, y es así. La nota es con respeto, te puedo tutear, no tutear, además, siempre teniendo respeto. No, pero el respeto no pasa por tuteo, no tuteo, sino que está muy bien y me parece una muy buena iniciativa. Bueno, de hecho hay colegas míos del tribunal que tienen programas de radio y me parece una excelente iniciativa y una muy buena idea de que la gente también te conozca de otro lugar. Eso, es raro, porque que uno hablan, pueda hablar un poco más relajado también. Claro, porque siempre se dice: el juez habla por su sentencia. Por pero su sentencia. Eso del siglo ¿Se XIX, sigue usando, ni el XX, del siglo XIX. Ya quedó atrás. Mira, hay un problema estructural desde el punto de vista de lo que es el Poder Judicial, como te decía, además que muchas decisiones no son muy populares por la naturaleza de la función que tenemos. Pero nosotros tenemos un déficit que tratamos de mitigarlo con mucho esfuerzo, que pues fíjate que los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo tiene su propio aparato de comunicación, y está muy bien y es perfecto que así sea, y es necesario, de hecho. La comunicación a los ciudadanos de la actividad de gobierno es importante. El Poder Legislativo también tiene presupuesto y un aparato de comunicación, de medios y hasta canales de difusión de la actividad legislativa parlamentaria, lo cual también es muy importante para la ciudadanía y las instituciones de la República. El Poder Judicial no tiene ninguna estructura importante más que el esfuerzo de muy poquitas personas que tratan de comunicar o de entablar la relación con los medios y lo hacen con muchísimo esfuerzo y con mucha eficiencia, pero no tenemos una estructura de medios para comunicar. Ahora sí existe cuando hacen los juicios orales, los canales para transmitir. Y eso se hace pero muy pocos son los jueces. Pero eso se hace con una estructura de muy poca gente que hace un enorme esfuerzo para llevar a conocimiento y garantizar un acceso a la publicidad de aquello que puede ser público. Lo que hicimos nosotros para un poco ayornar los canales de comunicación, porque nos dimos cuenta de cómo funcionaba el sistema, es: el año pasado yo fui el presidente de la casación y decidimos junto con mis colegas tener un canal de Instagram como forma de comunicar, porque nos dimos cuenta que llegábamos antes que a través de otros sitios web. Y fíjense ustedes que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires siguió el mismo camino, también tiene un canal de comunicación que funciona muy bien, en Instagram, en LinkedIn, han empezado a trabajar en redes, la comunicación es muy buena, tienen mucha gente que sigue
y que se entera más rápido o tiene o se difunde más rápido las noticias que son importantes en materia de decisiones o cuestiones institucionales y demás. Es lo que tenemos. Es lo que hay, como el es lo que hay. que va de las 10 a las 12 que ponemos el chivo. Creo que estaría bueno, sí, la posibilidad de que tuviésemos estas posibilidades, que nos inviten o tener... hay un programa de radio también que Claudio Fede, un colega que tiene en Radio del Plata, un programa, no es por comprar la competencia, pero no hay problema. Él tiene un programa que no compite con ustedes en horario y que hace entrevistas y me parece una iniciativa muy interesante, porque las entrevistas no solo tiene que ver con la función, sino uno conoce quién está detrás de la función, quién es la mujer, quién es el hombre que está detrás de la función. Y eso a veces ayuda a entender a la gente también que somos trabajadores del Estado como cualquier otro, con un servicio y una función en particular. Pero bueno, que nos pasan también las mismas cosas, le pasa a todo el mundo, ¿no? Sufren igual que sufre Pero cualquier ciudadano. Claro, no. ¿Hincha de Gimnasia o Estudiantes? No soy de La Plata, soy por supuesto de Boca Juniors, pero en La Plata tengo muchísima simpatía por Gimnasia. ¡Bárbaro! Ahora sí, 2-1. Bueno, porque digo 2-1 porque Pilar es, Sí, ya sí. se sabe, Sí, con me el apellido nomás se me sabe muy bien que es claro. hincha fanática de Estudiantes. Otro de los temitas que yo quería saber era, porque te hago una pregunta que sé que se está preguntando el oyente, ¿no? Los juicios, ¿con jurados o sea, con jueces o por jurados? Bueno, tenemos la... hoy hay juicios que solo se pueden hacer por jueces técnicos, depende del delito, y hay los juicios por delitos más graves, ¿sí?, deben hacerse por jurados, lo que está muy bien. Ahora, la persona que está acusada tiene la posibilidad de renunciar, de decidir, o de escoger de alguna manera, no ser juzgado por sus vecinos, no ser juzgado por jurados, y que lo juzguen jueces técnicos. Jueces técnicos. El juicio por jurados, que va a cumplir pronto ya 10 años de la sanción de la ley y unos 8 de su implementación, ha sido un verdadero hallazgo. Más allá de que esto era una manda constitucional que venía incumplida y con argumentos en general que subestimaban al pueblo, para mí es lo mejor que nos pasó a los jueces y juezas en los últimos 20 años. ¿Sí? La llegada del juicio por jurados a nosotros nos interpela por un montón de lugares. Y si alguien tenía alguna duda de que la gente puede tomar decisiones adecuadas, correctas y asumiendo con responsabilidad la función, yo creo que después de todos los juicios que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, digo la provincia de Buenos Aires porque ya hay muchas provincias que tienen sistema por jurados y algunas que ya lo tienen legislado y está por implementarse, pero naturalmente por el volumen de casos, la provincia de Buenos Aires tiene muchísimos casos. Y nosotros en el Tribunal de Casación ya hemos revisado un montón. Y hemos visto cómo la gente decide con acierto, y a veces hasta mejor que los jueces técnicos, y además tienen muchísimas ventajas en cuanto a la imparcialidad y a la independencia, ¿sí? Porque imaginen que esa persona, ese hombre o esa mujer que integra el jurado es un juez accidental, en ese momento juez, y posiblemente no lo sea nunca más en su vida. Con lo cual, los casos donde hay violencia institucional involucrada, intereses corporativos y demás, eso... la gente no tiene la presión en principio que tiene un juez y la que le damos al inicio, o que puede tener un juez o una jueza. Pues como lo administra es otra historia. Pero son jueces accidentales, esa va a ser la única vez que van a ser jueces, por lo cual le da igual, ¿sí?, que opine un diario una cosa, claro. No tienen una carrera estatal de por medio, no son funcionarios burócratas, nada, tienen que tomar una decisión en un caso concreto, y la verdad es que asumen ese papel con total responsabilidad. He visto muchos juicios por jurados que tuvimos que revisar, y he visto ¿Lo pueden apelar? Si el veredicto es absolutorio, es decir, no culpable a la persona, no hay recurso para la acusación. Si la persona tiene un veredicto de culpabilidad y por tanto una sentencia condenatoria, sí tiene recurso y nosotros revisamos. Por eso es que tenemos una experiencia ya bastante importante No, yo pensaba que en materia de al ser jurados. por jurado no se podía se le garantiza, ¿sí? Porque es una obligación constitucional garantizar la posibilidad de que una persona condenada tiene un derecho constitucional que su condena sea revisada. Y aun cuando sea un veredicto del pueblo. ¿Sí? Por eso, tiene algunos ribetes especiales de cómo se revisa, porque no hay fundamentos en la decisión, entonces uno emplea una técnica que en esto difiere,
pero además tiene que ver con otras técnicas también en cómo se interponen los recursos. Bueno, pero son cuestiones técnicas. Lo importante que, digamos, para que a la gente le quede claro es que funciona muy bien, la gente se ve muy comprometida, las decisiones son en general las mismas que hubiera tomado un juez técnico, digamos, uno no aprecia en principio que hubiera sido muy diferente de lo que hubiese decidido un juez técnico. No, deciden en general en coincidencia, puede haber pequeños detalles que no son sustanciales. Si son 12, tienen que estar los 12 de acuerdo, si no puede haber 8 y 4 sí. Eso es un problema que tiene la provincia de Buenos Aires y que esperemos que algún día se pueda modificar, que es la exigencia de unanimidad. Nosotros no requerimos unanimidad, salvo para los delitos que prevén pena de prisión perpetua. Ahí sí se requiere unanimidad. Para el resto de los delitos que ingresan en la categoría pueden ser juzgados por jurados, con 10 votos por la culpabilidad sobre 12 es suficiente para un veredicto. Claro, le pregunto esto porque pasó con el tema de la masacre de Monte. En el primer caso, en un punto, había 10 que votaban a favor, 2 en disidencia, claro, bueno, después en el segundo punto votaron los 12. Conozco algo francamente de lo que leí por la prensa y muy por arriba, porque tampoco sé si es un caso que nos puede tocar o no, pero sé que hubo diferentes imputaciones sobre las que el jurado podía optar, ¿sí? Hay hipótesis de máxima que implicaban prisión perpetua, donde hubo unanimidad, creo que de la decisión del jurado para alguno de los acusados, y hubo la posibilidad de lo que se llaman delitos menores incluidos, ¿sí? De hipótesis subsidiarias a esa imputación principal, donde el jurado también puede decir, mire, no nos pusimos de acuerdo sobre esto que es equivalente a un delito agravado por tal circunstancia, nos pusimos de acuerdo en base a un delito menor, y en esto sí tenemos los votos suficientes y dictan un veredicto de culpabilidad sobre eso. Creo que así pasó, fue así. E hicieron una diferenciación entre 2 personas que fueron condenadas a prisión perpetua por X delito y otras 2 personas con una pena divisible que en este caso ya es determinada por un juez profesional, en este caso una jueza, con una discusión un poco más técnica sobre la indemnización de la pena, no sobre el delito de la culpabilidad, que eso es materia de decisión del jurado. Antes de votar les explicó cómo tenían que votar. Sí, las instrucciones, hay instrucciones, algunas ya están estandarizadas, otras son de cómo deben resolver, cómo deben organizarse para tomar las decisiones. Bueno, el juicio por jurados por eso es importante volver sobre la idea de que el sistema requiere unanimidad para llevarlo a su máximo nivel de rendimiento, porque lo que permite es que todos se escuchen y todos escuchen sus posiciones. La pluralidad y esta integración distinta que tiene un jurado popular, de hombres, mujeres, de diferentes edades, diferentes arraigos socioeconómicos, hace que en la discusión, ¿sí?, se neutralice, sea, como podríamos decir, la discusión en sí acota el margen de arbitrariedad, porque es necesario generar consensos. Y esos consensos vienen más allá de la legitimación política que tiene un jurado popular, porque el pueblo es el soberano y uno lo puede entender, ¿sí? Eso tiene una legitimación política por sí, pero no es solamente eso, porque si no, también hay sistemas de jurados como tiene Brasil, pero que no deliberan, y la verdad que no me parece que sea un sistema que pueda ser justo, funcionar y tratar de acotar la arbitrariedad que puede tener cualquier decisión. En cambio, en Argentina sí, el jurado delibera, el jurado discute. Fíjense ustedes, y volviendo al caso que acababas de nombrar vos, el caso de reciente de jurados de la masacre de Monte, o así está denominada por el periodismo, creo que 8 horas deliberaron. Y personas que tras estar asistiendo a un juicio que es cansador, que hay que prestar atención, están 8 horas discutiendo cuál es la decisión. Fíjense si no hay un compromiso de la gente. Sí, también pasó lo mismo con el tema de la comisaría de La Tablada. Ahí deliberaron mucho más, terminó como a las 2:30, 3 de la mañana el juicio, cuando le dieron la sentencia a los efectivos de La Tablada. En Matanza. Sí. Bueno, a veces hay que tener cuidado. A las 14 horas y terminó como a las 2:30 de la mañana. Ahí hay un error, no hay que someter a los jurados a esas maratónicas horas de... Se corta y se sigue el otro día, no hay ningún problema. Hay un montón de mecanismos para eso. Claro. Y si en cualquier caso hubiera, no debiera haberlo en general, pero si hubiera alguna sospecha de afectación, y bueno, se
hay una posibilidad de resguardar al jurado en un hotel. Se encapsulan en un hotel y... Sí, bueno, pero jurado? eso en general no es necesario, pero no se le puede exigir al jurado que esté deliberando 14 horas, algo que no hace un juez. Claro. Ningún juez está deliberando 14 horas, porque es casi inhumano. Entonces, sin ingresar en el detalle del particular, porque no conozco el caso, pero sí he sabido de que no se tiene ese cuidado hacia el jurado a veces, en algunas situaciones, especialmente en algunos de ese departamento judicial, no se puede tener a un jurado deliberando 14 horas. Eso es un error porque la persona ya no tiene ni siquiera las condiciones cognitivas para tomar una decisión adecuada, ¿no? Después de 14 horas no lo hacen los jueces, repito, ni la jueza, no le podemos exigir eso al pueblo. Y aquella persona que es convocada para ser jurado, ¿se puede negar? O sea, ¿cómo lo eligen? Ser jurado es una carga pública, pero es probable, se convoca una cantidad de personas, ¿sí?, que excede naturalmente las que se necesitan. Se necesitan 12 titulares y 6 suplentes en principio. El número de suplentes podría eventualmente ser menor. Esos 12 tienen que ser 6 y 6, hay una paridad de género, 6 mujeres y 6 hombres. Lo que hace es convocarse una mayor cantidad de gente y el defensor y el fiscal, o si hay un particular notificado también, lo que hacen un interrogatorio, una audiencia de selección de jurados, que en realidad es de selección. Lo que hacen es, a partir de diferentes preguntas y de conocer algunas circunstancias de los jurados, lo que hacen es apartarlos, ¿sí?, eliminarlos de la posibilidad de que sean jurados. Algunos con causa, otros sin causa. Y cuando ya se llega a un número determinado, bueno, sobre eso se sortean quienes van a integrar el panel de los 12 titulares y los 6 suplentes. Lo que hacen las partes es, de alguna manera, sacar, ¿sí?, deseleccionar aquellos que no pueden ser los mejores jueces para la hipótesis que ellos manejan. Entonces esta interacción también es una de las formas en que, en definitivo, uno puede decir, el acusado a través de su defensor decide cuál va a ser el jurado, quiénes van a ser sus jueces. Eso también, de alguna manera, acota la arbitrariedad en esta posibilidad de seleccionar a aquellas personas que pueden estar prejuiciadas o pueden significar un riesgo que afecte a la imparcialidad. Lo voy a llevar. Ya tenemos poco tiempo ya. Sin idea que 57. Se fue volando. Pasó ya. A una también actual. Bueno, shoot. Los cortes de calle, ¿son delito? ¿Tengo 2 minutos para eso? No, tenemos un poquito más. No tengo problema, los chicos con todo eso que todavía no llegan. Volvemos un poco a la circunstancia del caso que preguntábamos antes, que hablábamos antes de este señor que mató una vaca. El señor cometió un ilícito, pero que estaba justificado, ¿sí?, en el caso de que mató la vaca para darle a comer a los pibitos. Fainó una vaca, no sé si mató una vaca, suena medio feo. Bueno, a ver, los cortes de calle también hay que poner en contexto, ¿sí? Todo lo que pasa con los cortes de calle, porque tiene que ver con una historia muy particular de la Argentina, con una evolución político-social de Argentina que lleva algo más de 2 décadas en este sentido. Y esto hace 30 años uno no tendría ninguna duda de decir, bueno, quien interrumpe un servicio, una vía de comunicación, una vía de tránsito y demás, el Código Penal dice que es un delito. Ahora la Constitución también dice que uno tiene que garantizar determinados derechos, ¿sí? Y muchas veces los sectores que acuden a cortar, interrumpir vías de comunicación y demás son sectores muy vulnerables, muchas veces muy desoídos desde el Estado, y a veces la única forma que tienen de ser escuchados es esa, es como el último recurso. Entonces, uno puede a veces mirar esto con un sentido, y alguna vez que nos tocó decidir sobre esto hace unos años, así lo decidimos. Decidimos que no había un delito en el caso concreto, sino una causa de justificación, porque en el caso concreto del que les estoy hablando tenía que ver con eso, con que ser escuchados en un reclamo donde el Estado no había satisfecho las necesidades de esas personas a través de los canales. Fíjense ustedes que hace poco tiempo hubo algunos cortes por gente que no tenía servicios de luz desde hacía 2 semanas.
Y los canales institucionales para resolver eso no le resolvían absolutamente nada. La gente tenía una primera necesidad en una época, en plena época estival, con unos calores que eran tremendos, me acuerdo. ¿Y quién no va a entender lo que está pasando? Por supuesto que a todos nos molesta, que todos podemos estar muy molestos, porque todos, también una persona llega atrás de su trabajo, puede perder el premio, alguien tiene que ser atendido por un médico, y hay un trastocamiento de toda la agenda de todo el mundo. Eso es verdad. Yo creo que hay que encontrar un punto donde la gente pueda efectivamente manifestarse y aun cuando nos genere un retraso, a veces la policía o a veces los fiscales tratan de mediar y llevan bueno, a ver, no tomes todos los carriles, toma algunos, cosa de que esto logre el objetivo que la gente está buscando y al mismo tiempo no coarte absolutamente los derechos de tránsito de las personas. Esto a veces es son decisiones que se van armando sobre el punto para resolver ahí la coyuntura, pero es bastante difícil de antemano decir esto es un delito en términos completos, es decir, una conducta que está recogida como infracción, no tiene ninguna causa de justificación y los señores son culpables. La verdad es que es muy difícil de anticiparlo porque, vuelvo a repetir, hay que ver el contexto. Y no es que se resuelva caso por caso, porque esto también violaría alguna lógica, uno no puede resolver caso por caso, pero sí el contexto de lo que conocemos hasta ahora en muchas situaciones, puede haber otra que sí, que sea un exceso, a veces veo 3 personas y bueno, eso la verdad que no parece responder a un interés particular, pero cuando pasó la semana pasada en la Richieri, donde 10, 20 personas cortaron. Si yo corto la calle porque tengo un hermano preso, bueno, y la verdad es que ahí yo no veo un interés colectivo, pero cuando se trata de situaciones colectivas, de intereses que incluso van por encima del individuo y demás, posiblemente y muy posiblemente tenga una legitimación para ser escuchado, para ser oído y expresarse libremente e incluso coartar de una manera algún otro derecho, y hay que tratar de ver cuál derecho tiene supremacía desde el punto de vista constitucional o en la coyuntura, ¿sí? Esto ya no tiene que ver con una cuestión normativa, sino una cuestión de hecho. ¿Cómo administras el conflicto? Bueno, ¿de qué manera se puede administrar este conflicto de gente que está interrumpiendo la autopista? ¿Hay alguna posibilidad de administrarlo de manera tal que cumplan su objetivo, pero al mismo tiempo la afectación sea la mínima posible para la gente que transita? Sí, últimamente cortaban en la autopista, que eran 120 y 32, cortaban en la rotonda y te dejaban la parte de 122, te la dejaban abierta para poder subir. Bueno, eso sería una alternativa. Bueno, durante determinada cantidad de tiempo, bueno. Claro, sí, pero los últimos cortes que hubo te cortaban ya en 120 y 32 y 122. Yo creo que los cortes absolutos traen problemas porque traen consecuencias, lo que podríamos decir daños consecuenciales, daños colaterales que ninguna de las personas probablemente que están efectuando ese corte querrían, ¿no? Personas que han sufrido problemas de salud, afectaciones de salud por esto, hasta necesidades sanitarias, porque me ha tocado estar 4 o 5 horas arriba de un puente en un corte y ver que la gente estaba desesperada por un baño, bueno, ver situaciones que son complejas, pero también es muy complejo lo que seguramente está pasando, mucho de ese colectivo. Entonces les diría, como en cualquier otra situación en que en principio eso aparece como una infracción a una norma del Código Penal y demás, analizar el contexto y ver un poco cuáles son los derechos y especialmente desde una mirada constitucional sobre cuál es el conflicto. ¿Sí? La verdad que da para mucho más de una hora. Volvemos el lunes que viene, sí. Primero voy a trabajar. Da para mucho más de una hora, pero bueno, gracias. Le agradezco mucho, doctor, por esta horita que se hizo para poder estar con nosotros en la actualidad judicial. Les recordamos, estuvimos con el doctor Daniel del Corral, Carral, perdón. Daniel Carral. Le cambiaron el nombre ya. De casación número 1, la sala 1 de casación de la provincia de Buenos Aires. Y lo podés revivir en el canal de YouTube de Radio Capital 91.3, 15